Sí, vamos a continuar con más entrevistas y es un grato placer tener desde La Paz, vía Zoom, al abogado y sobre todo especialista en análisis político y geopolítica y comunicación, Gabriel Villalba, que ya se encuentra con nosotros vía Zoom. Un gusto saludarte, Gabriel. Gracias por estar con Saludarte, nosotros Gabriel. aquí Gracias por en tu estar con nosotros mañana. aquí en tu mañana. Un Gabriel. gusto compartir contigo, Níbar, un gusto compartir con el canal y pues para analizar lo que venga. Perfecto. Estamos preocupados con el tema de lo que se está tomando el caso de Murillo, ¿no? Y sobre todo con lo que se está tomando en consideración a hoy, por ejemplo, 10 allanaciones que se han hecho en el fin de semana a diferentes personas que estuvieron en el entorno de Murillo. ¿Cuál podría ser tu análisis con relación a esto? 10 importantes allanamientos. ¿Qué se han encontrado? Si se sabe algo más. ¿Cuán importante es tomar en consideración hoy la detención de Murillo, sobre todo desde un país al cual ha sido cuestionado como es Estados Unidos? Bueno, muy buen día a todos los televidentes. Lo vuelvo a decir, un gusto compartir contigo, Níbar, un gusto compartir con los televidentes del canal. Sin lugar a dudas, es importante recalcar que la investigación que ha sido realizada por el FBI en Estados Unidos devela las múltiples conexiones que habría tenido Arturo Murillo en el marco de corrupción, lavado de dinero y delitos de orden fiscal. Es sumamente importante recalcar esto. ¿Por qué? A Estados Unidos poco o nada le interesan los delitos de orden, digamos, de violación de derechos humanos o delitos de otro orden, pero sí tiene una legislación muy draconiana, muy estricta en el marco de delitos de orden fiscal. En ese marco de la investigación de delitos de orden fiscal, es decir, que involucre dinero, lavado de dinero, se están realizando también las investigaciones en Bolivia. Recordemos que ya desde junio del año pasado, pues delitos vinculados a este orden, ¿no? De corrupción, uso indebido de influencias, contrataciones irregulares que habría realizado Arturo Murillo. En ese marco y en ese entendido es que se están realizando los allanamientos a los diferentes bienes patrimoniales, en este caso inmuebles, que tendría Arturo Murillo, vinculados también con la red denunciada por el ministro de Gobierno, el ministro del Castillo, ¿no? Entonces, es importante que tanto el Estado boliviano, así como realizó sus investigaciones pertinentes el Estado, Estados Unidos de Norteamérica, también Bolivia realice estas oportunas investigaciones y, bueno, los indicios preliminares arrojan que habría encontrado, pues, pipas con marihuana, algunos juguetes sexuales. Lo que llama la atención es el poco ruido comunicacional que esto generó, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, cuando se allanó la casa de Evo Morales no se encontró estas situaciones, pero sí fue una bulla mediática. Perfecto, pero bueno, ahora sí, tú has hecho una aclaración muy importante entre lo que realmente es de preponderancia en Estados Unidos, sobre todo sobre este tema importante, fiscalización, con el tema de temas económicos y lo que tiene que ver con relación a derechos humanos. A Estados Unidos le interesa más el tema económico y es muy rápido y es muy importante la forma en cómo procede. Tanto es el caso de que obviamente incluso diputados del movimiento al socialismo han aplaudido la forma de la justicia estadounidense versus lo que hoy tenemos aquí como justicia boliviana, porque todavía seguimos con esos casos también de corrupción que no han sido todavía esclarecidos en Bolivia, y es el caso obviamente que ya todo el mundo conoce. ¿Cuántos casos de corrupción hay que todavía están latentes? El caso de Jorge Alvarado con el tema de de los yacimientos petrolíferos, caso Cutler, el caso Barcazas Chinas, el caso 33 camiones de Juan Ramón Quintana, que también están ahí. ¿Cuándo vamos a tener esclarecimiento sobre eso? Pero en ese marco de que tú has hecho una aclaración clara de lo que
le corresponde y lo que le preocupa a la justicia estadounidense, sale una noticia de titular donde menciona de que se quieren tener buenas relaciones con Estados Unidos, ¿no? ¿Es posible poder extraditarlo a Murillo? Bueno, hay que recordar que Bolivia ha roto relaciones diplomáticas el 2008 con Estados Unidos. Sin embargo, cuando un Estado rompe relaciones diplomáticas con otro, sigue vinculado por los tratados o acuerdos que estos Estados habrían generado en el marco de las relaciones previas que habrían tenido. Es decir, los tratados y convenios que hayan suscrito estos Estados, si no han sido denunciados por ninguno de ellos, siguen surtiendo sus efectos legales, sus efectos jurídicos. En el caso de la decisión que tenemos con Estados en 1995. Los efectos jurídicos de este tratado de extradición siguen vigentes. Ahora tiene que ver mucho con las relaciones diplomáticas entre ambos estados, ¿no? Recordemos, lo vuelvo a decir, no se tienen relaciones diplomáticas con Estados Unidos desde el 2008. Sin embargo, este tratado de 1995 puede abrir una cierta esperanza para el Estado boliviano de extradición de Arturo Murillo. Muy al contrario de, por ejemplo, Gonzalo Sánchez de Lozada, porque hasta el día de hoy no se puede extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada porque este personaje también tiene ciudadanía norteamericana, ¿no? Entonces es muy difícil que Estados Unidos extradite a un ciudadano norteamericano suyo, pero en el caso de Arturo Murillo no tiene ciudadanía norteamericana. Además, también hay que esperar al 6 de junio fecha clave en la cual se va a determinar la situación legal de Arturo Murillo, allá en las Cortes Federales de Estados Unidos, ¿no? Se va a determinar si va a pagar una fianza, al igual que lo hicieron los otros implicados, o va a permanecer en las cárceles de Estados Unidos, en la cárcel federal de Estados Unidos. Es muy importante recalcar lo que tú decías, Aníbar, el sistema judicial y policial en Bolivia es totalmente corrupto. Está, pues, hay mucho que mejorar, mucho que descolonizar a estos viejos sistemas, tanto judiciales como del sistema policial. Acá en Bolivia, quien tiene dinero la pasa feliz en la cárcel, como Leopoldo Fernández, es un claro ejemplo, ¿no? Entre muchos otros. Arturo Murillo gozaría de ese poder, de ese estatus y estaría en una cárcel boliviana, probablemente sí. Situación que no la va a tener ni la tiene en una cárcel, mucho más una cárcel federal de Estados Unidos. Buena aclaración esa la que haces con el tema de que gente que tiene dinero, al fin y al cabo, si va a la cárcel, termina estando bien acomodada dentro de la misma cárcel. Y eso pasa no solamente con la gente que tiene poder y dinero, ¿no? Sino que también está, de cierta forma, solventada por dinero ilícito, en este caso, la droga. Gente, cárteles, gente que tiene que ver mucho con la droga, está también muy bien acomodada ahí y todavía sigue incluso operando desde la cárcel. Pero, Gabriel, el expresidente Evo Morales decía una frase: quienes llegaron con la Biblia al palacio para matar y robar, ahora condenan a Murillo para librarse de la culpa. Hoy todos los ojos de la justicia están puestos en Murillo. Pero, ¿qué pasa con Áñez? ¿Qué va a pasar con ella? También le salpica de cierta forma este acto de corrupción, estos actos de corrupción a Yanine Áñez. Bueno, es sumamente importante, Níbar, decirle a todos los televidentes, a toda la gente que está viendo el programa el día de hoy, en esta mañana, que ha sido sumamente, pues, lamentable cómo los aliados políticos de Arturo Murillo se lavaron las manos. Parece que todas estas campañas de la pandemia y del COVID-19 les enseñaron muy bien a lavarse las manos, ¿no? Cómo Arturo Murillo se las jugó verdaderamente, al igual que en su momento lo hizo, por ejemplo, Sánchez Berzaín, u otros ministros de gobierno, o como se llamaba antes, del régimen interior, se las jugó por las políticas de una utilización abusiva de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado, y hoy está siendo abandonado por, primero, su principal aliado, Doria Medina, posteriormente Yanine Áñez, Tuto Quiroga y todos los personajes políticos que, pues, Arturo Murillo de cierta forma sostuvo también con la utilización de la policía fundamentalmente, ¿no? Recordemos cómo se refería, decía: no voy a permitir ningún acto de sedición, de terrorismo, los voy a cazar por cielo, mar y tierra a todos los masistas sediciosos, y realmente se las jugó, ¿no?
Y hoy incluso políticos que compartieron el gabinete ministerial con él, es el caso de Karen Longaric, se lavan las manos. Por supuesto que son dos causas diferentes, una 11 y 12 de noviembre del 2019, en este caso denominado golpe de Estado. Por ese caso se está imputando a Yanine Áñez. Y otro caso sumamente diferente que es posterior a esas fechas, que es el de Arturo Murillo, ¿no? ¿Qué habría hecho como ministro esta compra ilícita de los gases lacrimógenos y todo el lavado de dinero que se está investigando en Estados Unidos? Son dos procesos judiciales diferentes, hay que decirlo a la población, pero sin duda vinculados a, se podría decir, el cómo llegaron a la casa ¿Y qué hicieron dentro de la casa? No haciendo esas dos distinciones, podemos ver también el delito. El principal asociado en Cata, cursantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces hay muchos delitos conexos también. Recordemos que en el mes pasado tenía que brindar, bueno, lo va a hacer en junio, su informe final, el grupo de expertos independientes, dependientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para precisamente develar lo que había acontecido en acciones que involucran también a Arturo Murillo, ¿no? Perfecto. Ya para ir concretizando esta entrevista, Gabriel Villalba, obviamente analista político y sobre todo un gran especialista en tema de la geopolítica. Hoy, ¿cómo correspondería el tema de analizar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos para hacer posible que este 6 de junio, como bien decías, es la fecha importante? 6 de junio es la fecha importante para saber la situación legal y la situación en la cual se va a encontrar Arturo Murillo, si es que lo tenemos otra vez aquí en Bolivia, para que desde aquí se le aplique también la justicia en Bolivia. Bueno, las relaciones diplomáticas con Estados Unidos se han quebrado ha tenido una razón para quebrarse, ¿no? Ha sido precisamente todo lo que se denominó el golpe cívico-prefectural y toda esa articulación de la denominada media luna, con un personaje sumamente clave, Philip Goldberg, ex embajador norteamericano en Bolivia. Estudiar la geopolítica de dominación imperial en Latinoamérica es estudiar también Colombia, es estudiar que Colombia es el país en el continente con mayor cantidad de bases militares norteamericanas, por ejemplo, ¿no? Es estudiar esa geopolítica de dominación imperial de los recursos naturales. En Bolivia tenemos el mayor reservorio de litio del mundo, litio que está cambiando la matriz energética mundial. Estamos pasando de la era de los combustibles fósiles a la era del litio. Tenemos también en Latinoamérica el mayor reservorio de agua dulce del mundo. Todos estos atributos y también somos el continente con mayor biodiversidad del mundo. Por supuesto que esto va a interesar a Estados Unidos, esa geopolítica de dominación imperial o la política de espectro completo, como lo denomina una gran politóloga, Esther Ceseña, la mexicana. Sin lugar a dudas es importante ver todas estas aristas geopolíticas antes de tomar decisiones de restablecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Ahora bien, todo es ideológico. Escuchaba por ahí, no, que no tiene que mediar la ideología, pero nosotros que estamos involucrados en la política y en la geopolítica, por supuesto que todo es ideológico. La ideología es el cúmulo de ideas que están en nuestra cabeza y por supuesto que tienen un determinado fin y un determinado objeto y efectos, ¿no? Entonces, dentro de relaciones diplomáticas permearían esta soberanía que se trató de construir con relación al país del norte. Perfecto. Gabriel Villalba, por último, en relación a Karen Longaric, que también está saliendo muchísimo en las redes sociales, sobre todo en el caso de Twitter, ha mencionado frases muy importantes, ¿no? Que también lamenta la situación de esta corrupción al interior de una gestión en la cual obviamente ellos tenían como único labor transitar hacia la nueva democracia, como ellos lo han denominado así. En este interín, Karen Longaric también tendría que ser investigada.
Bueno, tenemos lo que tú muy bien decías, Níbar, una situación que tenía que cumplir este gobierno, entre comillas, transitorio, que era precisamente ser eso, un gobierno transitorio, al igual que en su momento lo hizo Rodríguez Belcé, por ejemplo, recordemos aquello. Karen Longaric ha nombrado como representante consular a la hermana de Arturo Murillo, una hermana de Arturo Murillo que en las pasadas jornadas ha sido como en Bolivia. Este caso de lavado de dinero y corrupción, ¿no? Por supuesto que Longaric tendría que responder mínimamente a eso, como representante consular. Sin lugar a dudas, las investigaciones tienen que extenderse a todo el gabinete ministerial de Yanine Áñez, puesto que no puede ser que en una mesa donde se juntan al menos una vez por semana todos los ministros no tengan conocimiento de las cosas que están aconteciendo en el país, ¿no? Eso es sumamente preocupante. Por supuesto que los delitos son intuito personae, ¿no? No involucran, bueno, si tu familiar hizo alguna suerte de delito, no te involucra a ti, pero se tiene que investigar absolutamente todo y más aún de la forma irregular en la cual se quebró el orden constitucional y posteriormente cómo se realizaron las acciones de esa supuesta transición que en los hechos no lo fue. Muchísimas gracias, Gabriel Villalba, abogado, analista político. Sobre el caso, en este momento está lo que fue el análisis al caso Murillo. Muchísimas gracias, Gabriel. Un gusto saludarte desde Tarija.